de estas iglesias. Así que estamos estudiando la iglesia de Éfeso. Esta iglesia que está muy activa. Ahí en el capítulo 2 de Apocalipsis. Está muy activa esta iglesia. Es una iglesia que tiene una reputación bastante fuerte con respecto a la doctrina, con respecto a su celo. El mismo Cristo felicita a esta iglesia porque tiene el esmero de tener un buen trabajo. Cristo, nosotros sepamos que trabajo. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que estas iglesias también corresponden a las condiciones de cada iglesia. Si usted se da cuenta, solamente la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia no reciben ningún rechazo de parte de Cristo. Las demás sí. Unas están peor que otras. Y la última de la Odisea no es ni fría ni caliente, es tibia. A la de Sardis le dice que está moribunda. Tienes el nombre de que vives, pero estás muerta. En otras palabras, son congregaciones que están representando la iglesia en su historia cronológica, desde que nace allá en el Pentecostés. Entonces, los capítulos 2 y 3 de este libro de Apocalipsis forman una unidad. Nosotros sabemos que Stephen Langton, como en los 1500, allá en Inglaterra, no recuerdo si fue precisamente en Inglaterra, pero su nombre es Stephen Langton. Él dividió la Biblia en capítulos. Y vino alguien más y dividió la Biblia en versículos para que la entendiéramos mejor. Porque antes la Biblia, eran rollos, no tenían capítulos ni tenían versículos. Entonces, esto nos ha facilitado a nosotros este estudio. Por lo tanto, los capítulos 2 y 3 forman una unidad. Pero se ha dividido así debido a que la manera en que estas iglesias son tratadas, pues le dio la facilidad a Stephen Langton de dividir esta unidad en 2 capítulos. Mas sin embargo, mis hermanos, nosotros vemos claramente que estas cartas están dirigidas a 7 iglesias en la provincia romana de Asia. Y vemos nosotros que en cuanto a su contenido, tiene que ver con las cosas que son, o sea, las que están pasando en el tiempo de Juan, y las cosas que serán. Entonces, hay algunas veces personas que se precipitan, quieren conocer las cosas que serán y no le ponen atención a las cosas que son las 7 iglesias en ese tiempo de Juan, y quieren saber ya de la bestia, del falso profeta y todo esto. Pero note bien cómo Apocalipsis empieza dándole mensajes a las 7 iglesias, porque la iglesia todavía está en la tierra. Por eso es que Dios está tratando con la iglesia. Las cosas que serán es cuando la iglesia ya no está en la tierra, y empieza entonces a abrirse los sellos por parte de Cristo. Y ahí vemos que aparece el primer personaje que tomará lugar en el inicio
de las últimas 7 semanas, de los últimos 7 años, de los 490 años que se le dieron a Daniel. O sea, se le dieron 70 semanas de años y 69 se han cumplido. Solamente falta una semana, y al decir una semana quiere decir 7 años que tienen que cumplirse. Estos 7 años se llaman años de tribulación, años de angustia para Jacob o para Israel, no para la iglesia, porque muchos creen que la iglesia estará pasando la tribulación y la gran tribulación, y ahora hay una interpretación falsa que dice que cuando se suene la séptima trompeta es cuando la iglesia va a ser arrebatada, y que luego pues se van a derramar 7 copas de ira en la tierra y Cristo baja. Eso no está cronológicamente establecido en la Biblia. Los 7 sellos, el último sello trae las 7 trompetas, y la última trompeta trae las 7 copas, y la última copa va a traer entonces la evidencia del capítulo 19, porque ya todo va a estar enjuiciado por Dios. Note bien que ahora son billones de habitantes en la tierra, pero cuando venga Cristo, ¿no cree usted que van a haber muchos habitantes? Va a haber mucha gente muerta. Cuando vayamos a los demás capítulos nos vamos a dar cuenta que son miles y miles y miles, millones de personas que mueren por los juicios que Dios envía a la tierra. ¿Cómo va a estar la iglesia en esa tribulación cuando Dios también va a estar tratando directamente con Israel? ¿Cómo Dios va a estar tratando en ese momento con 2 pueblos? Note bien que no tiene sentido, no tiene lógica esto. Además, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y en esos 7 años, el mundo entero va a estar bajo la bota del imperialismo del anticristo. Entonces, si la iglesia está bajo el gobierno del anticristo, entonces quiere decir que el cuerpo de Cristo va a estar siendo controlado por la bestia. Por eso Cristo saca a su iglesia, porque la iglesia no está asignada para la ira venidera, sino para salvación. Aquellos que creen que la iglesia va a ser arrebatada en la séptima trompeta, la Biblia no dice que es la final trompeta, es el tercer ay. Es cierto, esta trompeta anuncia la venida de Cristo, anuncia el reino de Cristo, pero no pasa nada, simplemente lo anuncia. Es una proclamación, porque después que suena la séptima trompeta, viene entonces la ira de Dios a través de las 7 copas que se derraman. Y esto, mi hermano, pues es algo que nosotros tenemos que cuidar en nuestra doctrina, porque Pablo menciona la última o la final trompeta, la menciona, y en la mente de Pablo, cuando habla de eso, no está hablando de la segunda venida de Cristo en su forma de epifanía, o sea, cuando aparece, cuando se le ve, cuando dice que todo ojo lo verá. Ciertamente en el capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo está diciendo y está dando el orden en la manera en que todo esto va a suceder en el futuro, de que Cristo va a reinar, pero después le entregará el reino al Padre. Eso va a ser ya en el cielo nuevo, en la tierra nueva. Mas sin embargo, cuando Pablo habla de que vamos a estar con Cristo, está hablando de una reunión con Él. Oiga bien cómo le dice a los tesalonicenses: en el aire, allá en los aires. Vamos a estar reunidos con Él en los aires. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Pero si la iglesia es arrebatada, cuando Cristo viene bajando,
Entonces, ¿para qué Cristo va a arrebatar su iglesia? ¿Para qué? Si viene bajando, que viene a la tierra, va a estar aquí en la tierra. Sus pies van a sentar ahí en el monte de los olivos, dice Zacarías. Entonces, ¿para qué la iglesia va a salir volando? Oh, no, que van a resucitar los muertos en Cristo. Pero pensemos nosotros que Cristo baja, y después que Él baja, después de la guerra de Armagedón, resucitan los que murieron por su causa durante la gran tribulación, que no se dejaron poner el sello de la bestia. Cuando Cristo baja, estos todavía no han resucitado. Los del Antiguo Testamento todavía no han resucitado. Son los judíos que van a entrar, o los israelitas que van a entrar a reinar con Cristo en el milenio. Dice que cuando Él baja, entonces los que no se dejaron poner el sello de la bestia vivieron, van a resucitar, dice, para entrar a reinar con Él 1000 años. ¿Por qué ellos no resucitaron cuando Cristo venía bajando? Porque esa es la primera resurrección que le llaman los israelitas. La segunda resurrección es la que va a venir después del milenio, que van a resucitar los muertos y pequeños, pero aquellos que no están inscritos en el libro de la vida, para ser lanzados así en cuerpo, alma y espíritu, así como estamos nosotros, al lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Por qué muerte segunda? Porque es la separación del espíritu del hombre, ese soplo que Dios dio. Imagínense, por eso Dios se preocupa por salvar al hombre, porque no quiere que su soplo se separe eternamente de él. Porque cuando el hombre ha estado viviendo en pecado, quiere decir que el espíritu del hombre ha estado destituido de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es algo que ha sucedido estando el hombre en vida. Su espíritu no tiene conexión con el cielo. Su espíritu no puede recibir nada de Dios. Está vacío porque no tiene información divina. Pero cuando su espíritu se conecta con el espíritu de Dios, que es el nuevo nacimiento, porque nace de nuevo, entonces el hombre tiene vida eterna. El hombre tiene la garantía y la seguridad de que se va al paraíso, se va al cielo. Entonces, ¿cómo van a resucitar entonces estos al venir Cristo? La muerte en la primera resurrección, y luego está la segunda resurrección. Nota bien que Marta no sabía nada de la resurrección de la iglesia. Eso estaba escondido a los apóstoles hasta que se les reveló al apóstol Pablo. Estaba escondido para ellos. Y Cristo le dijo a Marta: Lázaro va a resucitar. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Marta le dijo: yo sé que mi hermano va a resucitar. Ella creía en la resurrección, pero ella ve lo que le dice: pero va a resucitar hasta el día postrero. Esa es la resurrección que tienen en mente los judíos, que cuando se llegue el último día para cumplir el año 6000, o sea, los 6000 años, entonces, ya para entrar al séptimo milenio, ahí resucitan los israelitas y resucitan todos los que mueren en la tribulación. Y a esa resurrección se refirió Marta. Y Marta pensaba que en esta resurrección Lázaro, su hermano, iba a resucitar. Pero Jesús le dijo: no, Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque Cristo se adelantó a decirle: Marta, va a haber una resurrección que ustedes no lo tienen en su agenda. Y es la resurrección de los muertos en Cristo Jesús. De aquellos que van a escuchar la final trompeta.
que hayan muerto en Cristo, pero que van a aparecer, que van a resucitar antes de que empiecen los 7 años de tribulación. Eso es la resurrección de la iglesia. Y además, esos 7 años corresponden a las 70 semanas que el ángel Gabriel le habló a Daniel. Le dijo: Daniel, oye, ven lo que le dice: 70 semanas de años. Si usted lee ahí Levítico 25, se va a dar cuenta que son semanas de años, no de días. 70 semanas están asignadas, oye, ven lo que le dice, para tu pueblo y para tu santa ciudad. Directamente se lo dijo, para Israel. Así como las 69 semanas han sido exclusivamente para Israel y no para los gentiles, también la semana número 70 va a ser exclusivamente para Israel y no para los gentiles. Note bien que en el capítulo 12 de Apocalipsis, el anticristo no persigue a ningún mexicano, ni a ningún puertorriqueño, ni a ningún guatemalteco, ni salvadoreño, ni argentino, ni brasileiro, ni peruano, ni nicaragüense. El anticristo, el dragón, persigue a los israelitas. ¿Por qué ordenó Dios ponerle sello a los 144,000? Para que a esos la bestia no los tocara. Porque estos van a estar proclamando el evangelio a los israelitas, diciéndoles: este que nos ha traicionado no es el Mesías. El verdadero Mesías es Jesús, el que murió en la cruz del Calvario. El que resucitó, ese es. Ese es el que viene de regreso. Prepárense, no se dejen sellar, porque va a venir. En breve viene. Por eso es que Jesús dice: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, porque son los últimos 3 años y medio, o sea, la segunda mitad de los 7 años, en que todo esto va a pasar. Ahí van a morir billones de personas. Imagínense que el agua se convertirá en sangre. Alguien va a ir a querer beber agua y le va a salir sangre. Van a salir del abismo demonios en forma de langostas y van a atormentar a los hombres por 5 meses. El dolor será tan grande que se van a querer suicidar y no van a poder morir. Se van a tirar de los edificios, se van a meter balazos, se van a meter cuchillos y nada. Habrá una tribulación terrible. Y todos aquellos que estén sellados van a tener privilegios de comprar y vender, pero no van a tener el privilegio de ser guardados por la bestia de los juicios que Dios va a mandar. En otras palabras, por eso el capítulo 12 trata con el pueblo de Israel directamente. Y esa es la mujer que el dragón va a perseguir durante esos 7 años. Los primeros 3 años y medio por medio de un engaño, porque va a ser una religiosidad. Note bien que la gran ramera, la Babilonia, que engaña y fornica y que mete a todos en el pecado, anda subida, montada sobre la bestia. La bestia la carga los primeros 3 años y medio. Y ese es el anticristo que ofrece paz a Israel, le construye el templo, trae de nuevo el sacerdocio, trae los cultos, trae los sacrificios, trae todo. A los 3 años y medio, este anticristo, esta bestia, que tiene una segunda bestia que le ayuda, porque esta bestia primera sale del mar, la otra sale de la tierra. Esta segunda bestia es la que hace que todos los hombres adoren a esta bestia.
Pero ¿cuándo los judíos se van a dar cuenta de todo esto? Cuando esta segunda bestia mande a todos los hombres, los científicos, aquellos que tienen una mente genia, que le hagan un clonaje. Mire qué tremendo. Por eso el clonaje hoy se está poniendo de moda. Usted quizá ha visto por ahí algunas noticias, algunos documentales de que para el año 2050 la gente casi va a andar caminando en el aire. Ya usted va a tener un chip en el cerebro, si es que llegamos ahí, ¿verdad? Y ya no necesita este aparato para ver, sino que automáticamente el chip va a hacer que usted esté viendo todo ahí en la pantalla. Cuando lo active, no va a haber nada que traer en las manos, porque todo será manejado de una forma electrónica. Habrán robots que harán los trabajos tremendos de los hombres. Imagínense que es posible que cuando venga bajando Cristo en la guerra de Armagedón y esté el anticristo, la bestia, el falso profeta, esperando que Cristo baje, y dice la Biblia que los cielos se enrollarán como un pergamino, dice Pedro, cuando estén tirando todos esos misiles hacia arriba, ese bombardeo que va a haber, la mayoría de los soldados, porque mucha gente va a estar muerta, no va a haber gente casi, pero la mayoría de los soldados del anticristo o de la bestia y del falso profeta van a ser clonajes, van a ser clones. Ellos estarán peleando. Imagínense que ya hicieron clonajes de algunos animales. ¿Sabe por qué la ciencia no hace un clon del ser humano? Porque no se le permite. No tiene licencia para hacerlo. Pero de quererlo hacer, lo hace. Es más, hoy lo hacen con células y todo eso, ese procedimiento. Pero se cree que va a haber un gran poder satánico que no va a tener necesidad la ciencia de hacer un procedimiento de células para poder llevar a cabo el clonaje, sino que automáticamente podría sacar una copia de la persona. Y esto es lo que habla Apocalipsis. Dice que el falso profeta, la segunda bestia, le ordena a todos los hombres de ciencia que hagan una imagen de la primera bestia. Y esta imagen se lleva a cabo y aparece una tercera imagen. Ahí entonces está la Trinidad. El diablo, hermano, es un imitador profesional. Ahí es donde fallan solo Jesús. Porque si el diablo está imitando a Dios, lo está imitando en tres personas también. ¿Por qué? Porque los hace visibles. Los hace visibles. Mas en el área del poder tenemos al dragón, que dice: yo soy el Padre. Tenemos a la bestia que está en el mar. Y tenemos al falso profeta, donde el falso profeta juega el papel del Espíritu Santo y donde la bestia juega el papel de Cristo. Y de estos tres salen un espíritu en forma de ranas para ir a engañar a todos los moradores de la tierra y reunirlos en un campo llamado Armagedón, para que cuando Cristo venga bajando no lo dejen bajar, porque viene a reinar y el diablo no quiere que Cristo baje a reinar. Y esto va a suceder, hermano, de esa manera. Entonces esta imagen de la primera bestia va a sorprender, va a ser sorprendido el pueblo judío, porque va a venir el falso
profeta, la segunda bestia, y va a agarrar esta imagen que habla y que hace descender fuego del cielo. Y esta imagen, este clonaje o este clon, hace que todos los hombres reciban un sello para identificarlos. Los controla a todos. Nota bien que no es ni la bestia primera ni la bestia segunda, sino que esta imagen ordena que todos los hombres sean sellados, y el que no tenga la marca de la bestia, que muera, va a morir. No puede comprar ni vender, no tiene privilegios. ¿Y qué va a hacer la bestia segunda, o sea, el falso profeta? La bestia que sale de la tierra va a agarrar esta imagen viva, que habla, que conoce, que ordena, y la va a sentar en el templo que le construyeron a los judíos al iniciar los 7 años, porque hicieron un pacto. Y esto, hermano, nos da a entender a nosotros lo que Pablo dice a los tesalonicenses, que este hombre vendrá y se sentará en el templo, haciéndose pasar por Dios. Ya Roma lo ha hecho varias veces. Por eso los judíos han tenido ahí pleito con Roma durante la historia, antes de que destruyeran el templo. Se propusieron a poner una gran águila al principio, luego traer estoy hablando del tiempo de Roma, porque anteriormente tenemos a Antíoco Epífanes, que puso a Zeus allí en el templo y sacrificó una cerda y derramó la sangre de la cerda y hizo un caldo de ella sobre todo el templo. A eso se le llama la abominación desoladora. Y esto es lo mismo también que va a ser la bestia, el anticristo. Lo va a hacer durante a la primera mitad de los 7 años. Por eso dijo Jesús en Mateo capítulo 24: acordaos de la abominación desoladora de la cual habló Daniel. Entonces, cuando los judíos vean eso, se van a dar cuenta entonces de que era un Cristo falso, y se van a volver a Cristo Jesús, y muchos de ellos no se van a dejar sellar. Y cuando los mate el anticristo acá, van a llegar al cielo en Apocalipsis capítulo 7, porque estarán en todas partes del mundo. ¿Y estos quiénes son? Estos son los que han lavado su vestidura blanca en la gran tribulación. Entonces, hermano, la iglesia tiene que estar preparada, porque esta misma noche puede sonar al final trompeta. El arrebatamiento se ha mostrado varias veces en la Biblia. Enoc fue arrebatado, y fue arrebatado antes de que llegara un diluvio. El diluvio que menciona la Biblia, que mató a toda la humanidad, donde solamente no hizo familia fueron salvos. Así va a pasar también en esos 7 años. Solamente los que no tengan el sello de la bestia van a ser salvos, porque para ellos en esa tribulación Cristo será su arca. El que se meta en esa arca va a ser salvo. Por eso fue que Cristo dijo: porque cuando venga el Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Le está hablando a los judíos, no a la iglesia. Le está hablando a la gente que le está escuchando, los judíos, los israelitas. A estos mismos Jesús les dice: trabajen ahora que están de día, porque viene para ustedes la noche, dando a entender la tribulación, en el cual no podrán trabajar. Van a andar huyendo. Pero en Romanos Pablo dice que la iglesia no está esperando la noche. La iglesia está esperando un nuevo amanecer. ¿Se da cuenta? Es muy diferente. Para los judíos viene la noche,
Pero para la iglesia viene un nuevo amanecer. Viene el sol de justicia y saltaremos como becerros de la manada. Entonces, la lógica bíblica hay que arreglarla bien para no confundirse. Lo que es para Israel es para Israel, y lo que es para la iglesia es para la iglesia. Que porque se levantaron ahora unos ahí hablando de que no hay arrebatamiento, que no hay, hermano, ese es el canto satánico ahora. Todo lo nuevo es falso. Por eso Pablo y aún Juan nos dice, y aún el Padre le habla a Israel en Isaías: vuélvete a lo que es desde el principio. Vuélvete a lo que es desde el principio. Por eso es que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso: has dejado tu primer amor. Vuélvete, regrésate. Dale importancia a las cosas que son mías y no a las cosas que son de los hombres. Vuélvete a tu primer amor. No que te quedes estancada, iglesia, le dice. Ciertamente tienes conocimiento de la doctrina, tienes celo, aborreces lo que yo aborrezco, aborreces las obras de los nicolaitas. No sabemos quiénes eran estos nicolaitas, pero era gente que quería esclavizar a la demás gente dentro de las iglesias para convertirlas en personas inmorales. Un espíritu nicolaíta dentro de la iglesia es aquel espíritu que mete inmoralidad dentro de la iglesia, que mete falta de respeto a los líderes de la iglesia, que mete irreverencia, que quiere esclavizar a muchos para formar dentro de esa iglesia otra congregación, pero de opositores a la sana doctrina. Y esto es muy peligroso. Usted no puede caer en el espíritu de Balaam y en el espíritu de los nicolaitas. Uno queriendo maldecir al pueblo de Dios, Balaam, por dinero, y el otro queriendo traer inmoralidad dentro de la iglesia. Uno queriendo escuchar la voz de Satanás. Le dijo Balac a Balaam: mira, ya que no pueden maldecir al pueblo de Israel, tráetelos acá, que yo tengo bonitas mujeres. Hagamos pecar al pueblo. Y a eso se refiere cuando le dice todo esto: meter al pueblo en el pecado de inmoralidad, para luego ser desechado por Dios, para que Dios los maldiga. El diablo es astuto. El diablo dice: bueno, a este hombre y a esta mujer yo no los puedo maldecir, porque si los maldigo, la maldición se les convierte en bendición. ¿Por qué yo voy a andar mejor voy a hacer que pequen, para que sea Dios el que los maldiga directamente? Qué tremendo es eso. Este es espíritu de inmoralidad, ese espíritu de falsa doctrina, ese espíritu de oposición al liderazgo, ese espíritu de falta de sometimiento, de obediencia, de unidad, un espíritu de irreverencia, de irrespetuosidad, de a mí que me interesa, eso no es conmigo, así como estoy bien, ya no quiero avanzar, ¿para qué? Yo no necesito privilegios, yo no cumplo con mis responsabilidades, yo voy a ser quien yo soy y punto. Entonces la iglesia de Éfeso tenía problemas con esta clase de gente. Por lo tanto, debido a que había dejado su primer amor, porque era una nueva generación, los padres y los abuelos pues ya habían muerto, y estos son los hijos, estos son
la gente nueva que continúa recibiendo a Cristo y agregándose a la iglesia. Pero esta gente quiere entrar o está entrando en un formalismo donde no hay espiritualidad. Ellos se ocuparon mucho en defender la doctrina, en venir contra estos falsos. Porque la gente perversa dentro de una iglesia le roba el tiempo de oración a la iglesia, le roba el tiempo de adoración a la iglesia, le roba el tiempo de comunión a la iglesia. Porque la iglesia no se puede concentrar en Dios, ya no se puede concentrar en su primer amor, sino que se vuelve una iglesia vigilante, que aquel, que cuidado con el otro, no te vayas, no te juntes, no le escuches, no le respondas. Entonces hay un problema de ocupación, pero ya no en las cosas de Dios, y pensamos que estamos bien, pero el tiempo va pasando. Entonces aquí hay un problema de prioridad. Aquí hay algo de importancia que tenemos que velar. Ya no le estamos dando importancia a Dios, ya no le estamos dando importancia al Espíritu Santo, ya no le estamos dando importancia a la guianza de Dios en la iglesia, porque nos ocupamos en ser escuderos, en defender, en pelear. Entonces ya no podemos hacer nada. Esto se debe de hacer, pero hay que hacerlo como lo hizo Nehemías con su gente, que cuando venían los opositores, dice la Biblia que trabajaban con una espada en su mano y con la otra estaban laborando. Quiere decir, ellos sabían que había oposición, tenían la espada, pero no dejaban de trabajar, de poner piedra sobre piedra, hasta que terminaron el muro de toda Jerusalén. Nosotros tenemos que defender la doctrina de la iglesia, pero tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer y grande mandamiento. ¿De qué sirve que amemos el trabajo en la iglesia, que amemos la actividad de la iglesia, que amemos el edificio, que amemos los privilegios, pero no amamos a Dios? ¿De qué sirve todo eso? Tenemos que concentrarnos y consagrarnos a Dios y decir: Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí, lléname con tu Espíritu Santo, lléname con tu poder, aviva en mí la obra en medio de estos tiempos. Así lo dijo Habacuc: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Nosotros somos una iglesia peregrina. Así lo dijo Pedro, que somos peregrinos en esta tierra. Nosotros vamos de pasada acá, mi hermano. Por eso es que Cristo se enfatizó mucho en que nos amemos los unos a los otros, que seamos uno. Le oró hasta el Padre en San Juan capítulo 17. En que juntos prediquemos la palabra. Se enfatizó mucho en eso. Y si usted lee los evangelios, Cristo habló mucho del dinero para enseñarle a sus seguidores de que donde estuviera su corazón, o sea, su tesoro, ahí iba a estar su corazón. Y les dijo: no hagan tesoro en esta tierra. Otra palabra, ¿por qué dijo eso? Porque el que hace tesoro, el que se quiere inclinar a hacer tesoro en esta tierra para servir al Señor, hermano, no puede hacer las dos cosas. Digo, no hagáis tesoro en esta tierra, sino hacerlo allá en el cielo. Porque, oiga bien lo que dijo: nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Hay mucha gente que empezó bien el evangelio, pero se metió a un negocio. El negocio se engrandeció, puso otro por allá y empezó a extenderse, y terminó alejándose de Dios, porque ya no tiene tiempo para la iglesia,
Ya no tiene tiempo para orar. No hay tiempo. Es que Dios lo sabe, mi hermano. Yo soy un hombre ocupado. Yo no soy ningún haragán. Yo estoy trabajando y llego a la casa a las 12 de la noche. Ha dejado su primer amor. Todo eso se va a quedar. Todo eso se va a podrir, dijo Jesús. Donde el orín corrompe, pero lo que está en el cielo, eso permanece para siempre. Dios nos bendice, porque hasta el día de hoy a nadie de nosotros nos ha faltado un pan que comer, un techo donde habitar. No nos ha faltado la energía para trabajar, el buen cerebro para pensar bien, tener entendimiento. Hasta el día de hoy, nuestros hijos no han aguantado hambre. Vienen los nietos y no aguantan hambre. Los bisnietos y siguen comiendo. Están más gordos que cada uno de nosotros. Bien cachetones. Esa es la bendición. Dios te ha dado la oportunidad de viajar. Te vas de vacaciones, como hacen los ricos también. Llegas al mismo lugar allá donde llegan los millonarios. Se sientan en esa butaca y tú también te sientas ahí. Entran ahí a comer a ese restaurante y bueno, tú también entras y comes allí. Ellos piden mucho y no se lo comen nada, y no se lo comen todo. Nosotros pedimos poquito y nos comemos todo. En otras palabras, van a los mismos sitios donde Dios también a nosotros nos concede ir. Ellos se mueren y nosotros seguimos viviendo para comer más frijoles todavía. En otras palabras, el que le sirve a Dios no solamente tiene la bendición espiritual, sino también tiene la bendición material y tiene la bendición física. Pablo lo dijo. Se lo dijo a los filipenses. Y él es muy claro en esto. Capítulo 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Imagínense, Pablo no era rico, pero él dice que no tenía escasez. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme. Posiblemente en esta noche a algunos de nosotros nos hace faltan unos $300 para completar algo. No te preocupes. El Señor te va a dar el doble. El Señor te va a dar el triple. Porque el que le es fiel a Dios, también Dios le es fiel a él. El que no se avergüenza de Cristo, tampoco Cristo se va a avergonzar delante de su Padre. ¿Sabe a quién es el Padre? No ayuda a los ladrones, a los manos agarradas, a los del codo, aquellos que quieren agarrarse lo que le pertenece a Dios. Eso no les ayuda. Esos han dejado su primer amor. El que tiene el primer amor se da, no solamente da el diezmo, no solamente da la ofrenda, sino se da también el mismo. Señor, aquí estoy yo. Por eso Pablo dice: entreguemos nuestro cuerpo al Padre Celestial en un culto racional, vivo, santo, agradable. Hay algunos, mi hermano, yo quiero decir algo. Aquí en Apocalipsis, si usted ve las iglesias en este libro, se va a dar cuenta de algo que aquí se anotó. Las diferentes iglesias, que son 7, todas ellas tienen su propia forma de ser. Alguien dirá: bueno, yo me voy a ir de esta iglesia porque no me gusta esto, esto y esto. 3 cosas no le gustan. Y me voy a ir para aquella que está allá. Cuando llega aquella, se va a dar cuenta
que quizá algunas de las cosas que aquí no le gustaban, las encuentra allá. Más sin embargo, encuentra otras más. Dice, oh, bueno, en aquella habían 3, aquí hay 6. Mejor me voy para aquella. Y se va para la otra. Y allá por lo menos dice, bueno, ojalá que aquí no encuentre nada. Pero de repente se va a dar cuenta que hay una iglesia también, una cosa defectuosa. Y no puede estar ahí. Se va y se va y se va. Mire lo que le voy a decir. ¿Cuál era el problema en la iglesia de Éfeso? Habían dejado su primer amor. El que llegaba allí, llegaba para amar a Cristo y se quería consagrar, pero se da cuenta que en esa iglesia no se podía consagrar porque allí había guerra, había trabajo, había paciencia, había conocimiento, había discernimiento, había doctrina, pero no había una devoción honesta para servir al Señor. Dice, pues me voy a ir a la iglesia de Esmirna. Y cuando va a la iglesia de Esmirna, se da cuenta que ahí hay persecución, ahí hay sufrimiento. Y dice, no, aquí lo persiguen a uno por el evangelio. Yo no quiero ser perseguido. Yo tengo mi familia, yo no quiero que entren aquí y me fusilen por causa del evangelio. A mí no me gusta sufrir por Cristo. A mí me duele cuando me critican. Me duele cuando me murmuran contra mí. Si yo tengo un privilegio en la iglesia, no quiero que alguien esté murmurando contra mí, porque yo dejo el privilegio. Yo soy delicado a usted. Yo soy delicada. Soy sangre azul. Mejor me voy para la otra iglesia. Y se va para la iglesia de Pérgamo. ¿Qué encuentra en la iglesia de Pérgamo? Han sido tolerantes y se han apartado de la pureza doctrinal. Se va a una iglesia totalmente fuera de la doctrina. Y dice, ay, Señor del cielo, ¿a dónde me viene a meter? Y dice, pues me voy a otra. Y se va a la iglesia de Tiatira. Han contemporizado con el mundo y se han vuelto inmorales. Ahí encuentra fornicación, adulterio, ahí no hay disciplina, ahí está el amor de Dios, cada quien llega como quiere. Si quiere llegar en chanclas, que llegue, en pantalones cortos, que llegue. Si quiere llegar en minifaldas y en pantalones, que llegue. Ahí no hay inmoralidad, ahí no hay doctrina en sí. Dice, no me gusta acá, eso está feo. Y se está dando cuenta que el asunto está feo. Y se va a la iglesia de Sardis. Cuando llega a la iglesia de Sardis, se da cuenta que la iglesia está muerta. No le da lugar al Espíritu Santo. Todos están viendo el reloj, a ver a qué hora nos vamos a la casa. Y qué horas son. Y que y que el otro. Una desesperación bárbara. Todos están enfermos de la alta presión debido a que llegan a la iglesia solamente a encolerizarse usted. En la casa tienen un poquito de paz, pero cuando llegan a la iglesia y se ponen rabiosos. Ellos están muertos. Y muertos de verdad porque se mueren rápido. La iglesia se queda vacía. En vez de ser sanos, se enferman. Terrible eso. Luego dice, bueno, me voy a ir a la iglesia de Filadelfia. Pero como es una persona muy delicada, dice, oh, pero en esta iglesia le dice Cristo que tiene poco de fuerza. Esta iglesia no tiene fuerza. Es una iglesia débil. Mejor, ¿para qué? Yo quiero encontrar la iglesia perfecta, dice. Entonces se va a la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Y cuando llega allá, se va a dar cuenta que ahí sí hay dinero. Ahí sí hay negocio. Ahí sí hay mercaderes. Ahí hay televisión, hay radio. Ahí hay muchos satélites, unos edificios, unas catedrales bárbaras. Y dice, wow, esto está bueno, esta es bendición de Dios. Aquí sí, cuando oran por mí, me salen oro en las manos. Mire qué tremendo usted. Porque allá en Sudamérica,
hay una oración, hay alguien que está orando por los que van para que les salga oro en las manos. Y mire, y ahí están aquellas bolitas de oro. Yo no sé, pero después se les desaparece usted. Las ilusiones son muy peligrosas. Entonces es una iglesia que no es ni fría ni caliente, sino tibia. Y es la iglesia que se queda en el rapto, en el arrebatamiento. Porque no eres ni fría ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pau, tú no eres mía. Te vas a quedar. Eres una iglesia ciega, desventurada, miserable. Eres una iglesia rica, pero de lo espiritual no tienes nada. Estás diciendo aleluya, gloria a Dios, y te congregas. Tienes la mejor música, los mejores instrumentos, los mejores músicos. Mira las grandes pantallas que tiene. Una iglesia famosa. Pero estás tibia. No sirves para nada. Entonces, hermano, ¿a qué iglesia vamos a irnos entonces? Si ninguna realmente es perfecta. Ninguna. Demos gracias a Dios si estamos en una iglesia donde nos procuramos meter con Dios en oración, donde nos procuramos estar en unidad, trabajando para Dios, donde estamos en contra del pecado, del adulterio, la fornicación, la lascivia, el engaño, el ladronismo, la homosexualidad, el lesbianismo. Démosle gracias a Dios que estamos en una iglesia donde el Espíritu Santo se derrama. Una iglesia donde Dios todavía puede mandar predicadores que sean de bendición. Una iglesia donde se trabaja en grupo y se aprende a tener paciencia, a ser tolerante, a crecer en el Señor. Una iglesia donde se estudia la palabra, donde no se mezcla esa palabra con nada de filosofía de hombres, sino que se da la palabra así como está escrita en este libro sagrado, porque eso nosotros hemos creído, porque Cristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Yo creo que el que no esté contento con una iglesia como la nuestra, y como la nuestra hay muchas, porque hay ministros que sí aman a Dios, aman la iglesia, aman el ministerio y se cuidan. Y eso es muy importante. Por eso es que cuando Cristo le escribe a esta iglesia de Éfeso y así a todas las iglesias, le escribe al ángel de la iglesia. Al ángel de la iglesia. ¿Por qué le escribe el ángel de la iglesia? Porque es el ángel de la iglesia, el pastor, el que va a dar cuenta de la iglesia. El pastor tiene la responsabilidad de dar la buena doctrina, la doctrina sana. Usted cuando venga a la iglesia, y esto lo digo para todos aquellos que me van a escuchar en Facebook, cuando usted venga a la iglesia, diga: yo voy a ir a la iglesia a adorar a Dios. Voy a ir a la iglesia para estar con mis hermanos y estar glorificando el nombre de Dios. Evítese decir: voy a ir a la iglesia a ver en qué ataco al pastor. A ver qué dice el pastor para atacarlo. A ver qué dice el líder para atacarlo. A ver si llega alguien aquel que no me cae bien, para hacerle una cara de esas repugnantes. Ojalá que llegue la hermanita fulana para sentarme a su lado y luego quitarme así, como quien dice: no quiero estar sentada contigo y me voy a mover a otro lado. Hay quienes llegan a la iglesia para hacer muecas, payasadas. Usted no viene a la iglesia para ofender al pastor. No viene a la iglesia para ofender a su hermano. No viene a la iglesia para darle duro a fulano, a sutano. No, usted viene a la iglesia para adorar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nunca llegue a la iglesia con malas intenciones, porque de un momento a otro Dios puede venir contra su vida y quebrantarlo directamente. Porque si en este lugar se mueve el Espíritu Santo, usted tiene que cuidar su mente. Tiene que cuidar sus propósitos, sus intenciones.
porque la gente ha dejado su primer amor. No quiere ya agradar a Dios, no quiere ya bendecir a Dios, no quiere ya someterse a Dios, no quiere ser responsable con Dios, quiere jugar a las iglesias, quiere jugar a la doctrina, quiere jugar a la santidad. Hermano, eso no puede ser posible para un pueblo que se va al cielo, para un pueblo que va a escuchar la final trompeta. Eso no puede ser posible para alguien que ha sido lavado con la sangre de Cristo Jesús. Por esa razón, hermano, hay iglesias que se han convertido ya en un club social. Y eso es peligroso. Yo termino con esto. Yo les dije la otra vez que esto de Éfeso vamos a tener que salir, aunque dejemos muchas cosas ahí, porque tiene cosas tremendas. Pero no hay ninguna prisa. Dios nos puede hablar en esta carta, porque esta carta fue leída a muchas iglesias y no cesaba de ser leída. Y cada iglesia que leía recibía su mensaje para poder actualizarse con Dios. Nosotros vemos que en cada carta, de estas 7 cartas, hay un bosquejo que Cristo usa. El primero es un saludo al ángel de la iglesia. Hay 7 puntos en sí. Y luego el segundo es el título que Cristo se da a sí mismo con respecto a la situación de la iglesia. El tercero es una sección encabezada con las palabras yo conozco. Yo conozco, con la que se inicia la alabanza de aquello que la iglesia tiene, ya sea bueno o ya sea malo. Hay una crítica de la iglesia, excepto la iglesia de Esmirna y Filadelfia. Hay una advertencia, hay una exhortación que comienza con las palabras: el que tiene oído, oiga. Y por último, hay una promesa que comienza con la expresión: al que venciere, yo le daré. Esos 7 puntos los usa Cristo a las iglesias que Él les escribe. Hay promesa para esas iglesias. Noten bien que a pesar de la situación, Cristo siempre da una promesa al vencedor. Quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que preocuparnos en permanecer en nuestro primer amor. Ese amor de amar a Dios sobre todas las cosas. Preguntémonos en esta noche, ¿estamos nosotros realmente dándole a Dios el primer lugar en nuestra vida? ¿Qué es lo que a nosotros nos detiene para venir a adorar al Señor? Preguntémonos. Posiblemente estamos en la razón humana: es que realmente no puedo. Pero yo le aseguro, hermano, que si esa noche que no se viene, el Espíritu Santo nos dice que nos preparemos para esperar al Señor que viene en las nubes, nadie se quisiera quedar en casa. Quizá algunos se queden, porque en lo que es espiritual como que no llama mucho la atención. Pero si en esa noche que no quiere venir se le ofrece a cada miembro de la iglesia, óigame lo que le voy a decir, $1,000,000, porque alguien ha sido bendecido, no que se haya ganado el loto, sino que ha sido bendecido, y le va a dar a cada familia $1,000,000, esto aquí se llena usted. Se trae al sobrino, a la tía, al primo y a la abuela, al abuelo, porque el ser humano está más inclinado a la bendición material que a la bendición espiritual. Déjeme decirle algo:
Si nosotros como iglesia no aprendemos a darle a Dios el primer lugar, vamos a ir fracasando poco a poco. Poco a poco. Y eso es peligroso. Pero no adoptemos actitudes de estas iglesias a las cuales Jesús reprende. Porque tenemos que ser nosotros personas que vivamos en nuestro primer amor. ¿Cuántos han disfrutado del primer amor en Cristo? Cuando usted aceptó a Cristo, cuando usted se entregó, cuando tenía ese impulso, cuando quería venir corriendo a la iglesia, cuando el día que no había culto se entristecía, cuando el día que no había una reunión con sus hermanos se entristecía, hasta se enfermaba. Pero todo eso fue desapareciendo. Y ahora algunos que dicen, qué bueno que no hay culto. Y hasta se atreven a decir, gloria a Dios, que no hay culto. Mi hermano, cuando lleguemos a esa condición, les dice Cristo a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete, arrepiéntete. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Cristo se cansa. Él es Dios. Él pone límites. No endurezcamos nuestro corazón. Si oímos hoy su voz, dice la Biblia, no endurezcáis vuestros corazones, para que el amor de Dios florezca en nuestra vida, para que cuando tú vengas a la iglesia vengas con buenos propósitos, vengas con una conciencia limpia, vengas con un corazón dispuesto para adorar el nombre del Señor. ¿Cuánto decimos un aleluya, mis hermanos? Póngase de pie, damos gracias a Dios por la enseñanza de hoy y voy a pedir a los niños